Bienvenido o bienvenida al segundo vídeo de este curso de inversión en bolsa para principiantes. Hoy te voy a enseñar qué tipos de empresas y qué tipos de inversiones existen, ya que aunque no lo pueda parecer, esto es muy importante porque cuando aprendas a invertir tendrás que planear una estrategia de inversión, ya que si inviertes a lo loco no te va a ir demasiado bien. Pero es que además también es muy relevante porque durante el resto de vídeos voy a utilizar los términos que vamos a ver hoy y por tanto tienes que saber qué significan. Pero antes de empezar te voy a explicar la diferencia entre el trading y la inversión, ya que actualmente hacer trading es muy popular, pero en este curso vamos a ver cómo invertir, no cómo hacer trading. Y es que mientras que la inversión es un mecanismo para rentabilizar nuestro dinero a futuro y de una forma más segura y estable, el trading se basa en hacer operaciones en los mercados financieros a muy corto plazo. Tan corto plazo que puedes hacer una operación de compra-venta en el mismo día, ¿vale? Esto se conoce como trading intradía. Y nosotros no vamos a hacer nada de esto. Primero, porque el trading conlleva mucho riesgo, en este caso más que la inversión. Y segundo, porque yo no soy ningún experto de trading y por tanto no tengo la autoridad para enseñarte a hacerlo. Pero si tienes curiosidad en qué se diferencia más profundamente la inversión del trading, te hago un breve resumen. El trading son operaciones a muy corto plazo y van a usar exclusivamente el análisis técnico, o dicho de otra forma, van a basar su análisis en analizar una gráfica de una acción a través de indicadores y a través de soportes, resistencias, etc. Mientras que la inversión, el análisis técnico lo vamos a utilizar exclusivamente para saber más o menos cuándo entrar y cuándo salir en una acción. Pero no vamos a estar todo el día trabajando con este tipo de gráficas. También vamos a hacer un análisis fundamental y un análisis macroeconómico. Entonces, nuestro análisis técnico a la hora de invertir va a ser menos profundo que el que haga una persona que hace trading, ya que la persona que hace trading solamente utiliza este tipo de análisis. Pero con lo que te tienes que quedar es que el trading son operaciones con mayor riesgo y a muy corto plazo, mientras que la inversión son operaciones con menor riesgo que el trading, aunque también tienen riesgo, evidentemente, y con una visión a mayor largo plazo. Continuando con esto, ¿qué tipos de inversiones encontramos dentro de la propia inversión en acciones o inversión en la bolsa de valores? Pues tenemos tres tipos principales: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Las operaciones a corto plazo son aquellas en las cuales tú compras y vendes una acción o un activo financiero en menos de un año. Se suelen utilizar en empresas cíclicas, que en un rato te explico lo que son. Y luego ya tenemos las operaciones a medio plazo, que ya abarcan, aquí depende de con quién hables, te va a decir una cosa u otra. Para mí medio plazo significa de 1 año a 5 años, aunque se puede alargar hasta los 10 años. Y por último tenemos las operaciones a largo plazo, operaciones enfocadas a empresas value, ahora en un rato también te explico lo que son, y operaciones que suelen durar más de 10 años. O sea que, resumiendo, en cuanto a periodo de tiempo, tenemos operaciones a corto plazo que duran menos de 1 año, operaciones a medio plazo que duran entre 1 y 5 años y operaciones a largo plazo que duran más de 10 años. Y con las operaciones de entre 5 y 10 años, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? Da exactamente igual. Llámalas medio largo plazo. Y luego, si nos fijamos en el tamaño de la empresa, pues tenemos las small caps o pequeñas empresas, medium caps o medianas empresas, las big caps o grandes empresas y por último las mega caps. Estas ya son las empresas, digamos, que llegan incluso a dominar el mundo, como pueden ser Microsoft, Google, Apple, Nvidia ahora mismo, Meta, etc. Y de hecho es muy importante que tengáis clara esta diferencia de tamaño de empresas, ya que si preferís hacer una inversión pasiva, es decir, invertir en fondos indexados, ETFs o fondos de inversión, normalmente cuando tú inviertes en un índice, ese índice tiene un peso mayor con las empresas que más capitalizan. Por ejemplo, si tú quieres invertir directamente en el S&P500, no estás invirtiendo en las 500 empresas que forman el S&P500 de forma ponderada, sino que estás invirtiendo en mayor medida en aquellas empresas que tienen mayor capitalización. Es decir, si tú inviertes en el S&P500 directamente, en el índice, que sepas que realmente estás invirtiendo en 7 empresas. Y estas 7 empresas son Microsoft, Apple, Google, etc. O saber que si quieres invertir de forma pasiva en small caps y medium caps, pues tendrás que escoger un índice especializado en ese tipo de empresas, como puede ser el Russell 2000 o el Russell 3000, donde están las 2000 pequeñas y medianas empresas más grandes de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a lo más importante de este vídeo, que es qué tipos de empresas existen a la hora de invertir. Pues bien, tenemos las empresas cíclicas, las empresas value o de valor, las empresas growth o de crecimiento y las empresas high dividend o de altos dividendos. Y voy a empezar por las empresas cíclicas, ya que son mis favoritas y son con las que más dinero yo he ganado. Estas empresas son aquellas que si tú ves una gráfica de la acción, de una acción cíclica, verás como a lo largo del tiempo y a lo largo de muchos años, la acción
va subiendo y bajando, tocando los mismos soportes y resistencias durante un largo periodo de tiempo. Y a mí estas acciones me gustan mucho porque son muy predecibles, ya que cuando toca el soporte significa que tienes que comprar y cuando toca la resistencia significa que tienes que vender. ¿Cuál es el problema de estas acciones? Que a nivel contable no son muy buenas y por tanto para aquellos inversores que hacen inversión value o inversión de valor, cuando ven la contabilidad de estas empresas dicen tiene una alta deuda, no me gusta, tiene unos ingresos inestables. Pues aquí tengo que decirte que eso no es tan relevante en este tipo de empresas. Es decir, que la contabilidad no sea perfecta, en el caso de las empresas cíclicas, no importa. Siempre y cuando nos movamos dentro de unos límites, que es invertir solamente en empresas cíclicas, las cuales son conocidas, no voy a decir a nivel mundial, pero bueno, a nivel de país, y que tengan una trayectoria histórica bastante larga, demostrando que son empresas sólidas, estables, y que aunque quizás la contabilidad no es la mejor del mundo, aguantan las crisis y por tanto continúan evolucionando y manteniéndose a lo largo del tiempo. Y un ejemplo muy claro de ello es Inditex. Si vemos la gráfica de la acción de Inditex, observamos cómo desde el año 2012 hasta el año 2023 la acción se ha movido en un rango desde los 18 euros hasta los 37 euros, chocando continuamente con los soportes y las resistencias sin llegar a romper ninguno de ellos. Pero cuidado porque actualmente Inditex acaba de romper la resistencia de los 37 euros y si confirma esta rotura significaría que la acción continuaría creciendo hasta marcar un nuevo máximo en el cual ya se estabilizaría normalmente, ¿vale? Y continuaría de forma más lateral. O simplemente rompe la resistencia, se dispara y corrige habiendo provocado una falsa rotura y volviéndose a establecer entre el soporte y la resistencia histórica. Pero con este ejemplo lo que quiero que veáis es cómo la acción en 2012 hace un pico, vuelve a caer, toca soporte, vuelve a subir, vuelve a caer, se mantiene plana, vuelve a subir hasta los 35 euros, vuelve a caer hasta los 26, vuelve a subir hasta los 37, vuelve a caer hasta los 23, vuelve a subir, vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer, y así continuamente durante 11 años. Y mientras esto ocurre, la empresa te ha ido dando dividendos año tras año, por lo que, por un lado, has ganado dinero con los dividendos y por otro lado lo has ganado a través de la compra-venta de esta acción continua. La cosa es, ¿cómo identifico una acción cíclica antes de que esa misma acción demuestre que es cíclica? Pues bien, no se puede, a ciencia cierta. Tiene que pasar un periodo de años. Por ejemplo, Inditex lleva 11 años siendo cíclica, pues evidentemente cuando ya ves que lleva 5 años siguiendo el mismo patrón, pues ya te das cuenta de que es cíclica y que te puedes meter a invertir de forma cíclica. Aunque también es cierto que por norma general las acciones de cruceros, aerolíneas, coches y textiles, es decir, de ropa, son acciones cíclicas, para que lo tengas en cuenta. Luego tenemos las empresas value o empresas de valor, que es un tipo de empresa que se define por tener una contabilidad muy buena, demostrar que según pasan los años va aumentando los beneficios, los ingresos, que tiene poca deuda, que el equipo directivo está muy ligado a la empresa y por tanto está muy comprometido con la misma y en definitiva es una empresa que tiene unas perspectivas de futuro muy buenas. Seguramente este tipo de empresas te suenen debido a la repercusión que le ha dado el gran inversor Warren Buffett, un inversor que, por si no lo conoces, está especializado en invertir en empresas value o empresas de valor. Es decir, en buscar acciones o empresas que están muy baratas a nivel fundamental o a nivel contable e invertir en ellas por un precio bastante barato en función del que él considera que debería ser el correcto y simplemente una vez compra esa acción dejarla a lo largo del tiempo para que el mercado se dé cuenta de que esa acción estaba muy barata y por lo tanto el precio empiece a subir. Este tipo de inversión está enfocada más en una inversión a largo plazo, ya que puede pasar varios años hasta que el mercado se dé cuenta de que esa acción está barata y por lo tanto empiece a comprar acciones de esa empresa. Justamente al contrario que ocurre con las empresas cíclicas, ya que este tipo de empresas fluctúan más con el paso del tiempo y por lo tanto son inversiones a más corto medio plazo. ¿Cuál es el único inconveniente que tiene una empresa value? Pues que tienes que saber determinar qué acciones están baratas a nivel contable y por tanto qué oportunidades de inversión existen. Pero no te preocupes porque en este curso te voy a enseñar a cómo hacerlo, creo que en el 5º vídeo. Posteriormente tenemos las empresas growth o empresas de crecimiento, que son este tipo de empresas que pueden ser startups, es decir, empresas que acaban de comenzar, y son empresas que necesitan mucho efectivo para poder continuar adelante. Por norma general son empresas tecnológicas y que funcionan muy bien cuando hay políticas monetarias expansivas. De los 4 tipos de empresas que vamos a ver, este es el más especulativo, ya que consiste sobre todo en invertir en empresas que no tienen
un histórico de beneficios muy grande, que no han demostrado que su contabilidad es sólida y por tanto que se basan más en la recaudación de dinero para de esta forma crecer muy rápido. Sinceramente, yo este tipo de acciones solamente invertiría cuando la política monetaria es expansiva. Es decir, que los tipos de interés están bajando o son muy bajos y la Reserva Federal de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, o el Banco Central, en caso de cualquier otro país, pues se dedique a inyectar liquidez en el mercado, o dicho de forma más burda, a imprimir dinero. Y por último tenemos las empresas high dividend o de altos dividendos. Este no es un tipo de empresas en particular, ya que puede haber empresas de altos dividendos que sean también cíclicas o empresas de altos dividendos que sean también value. En prácticamente ningún caso vais a encontrar una empresa growth o de crecimiento que a su vez de altos dividendos. No tiene ningún sentido y no lo van a hacer. Pero en definitiva, este tipo de empresas son para la gente que quiere unos ingresos recurrentes a lo largo del año a través de dividendos y que no les importa tanto el precio de la propia acción. Lógicamente importa, ya que en algún momento vas a venderla y querrás venderla a un precio mayor del que la has comprado, pero no es el objetivo principal del inversor. En este caso, como las empresas de dividendos suelen ser empresas cíclicas o empresas value, normalmente las empresas cíclicas dan más dividendos que las empresas value, debido a que también tienen un mayor riesgo. Yo, dependiendo del perfil de la persona, recomiendo invertir en empresas de dividendos que sean también value. En el caso de que tu perfil sea un perfil más pasivo, es decir, compras la acción y quieres un poco desentenderte. Y en el caso de que tu perfil sea más activo, estés más metido en la bolsa y quieras realizar más operaciones de compra-venta, pues quizás para ti estás más predispuesto a comprar empresas cíclicas, que a su vez te van a dar dividendos durante el tiempo que mantengas esa acción. Y hasta aquí los tipos de empresas, pero antes de que te vayas quiero explicarte un último concepto, que es el famoso interés compuesto. ¿Y por qué te lo quiero explicar? Pues porque el interés compuesto es un concepto muy importante a la hora de invertir y que tienes que tenerlo en cuenta siempre. El interés compuesto no es ni más ni menos que este interés que se aplica a las ganancias de dinero pasadas. Es decir, si yo obtengo una rentabilidad, esta rentabilidad se me va a aplicar sobre el dinero inicial que yo invierto. Ahora bien, esta misma rentabilidad año tras año se me va a seguir aplicando, pero no sobre mi capital inicial o sobre la cantidad de dinero que yo invierto inicialmente, sino sobre la cantidad de dinero inicial más todo el dinero que yo he ido ganando con el paso del tiempo. Explicado con un ejemplo, si yo obtengo una rentabilidad anual del 20%, en el caso de que yo empiece a invertir 10.000 euros, el primer año yo ganaría 2.000 euros, que es el 20% de 10.000. Ahora bien, el segundo año, este 20% no se me va a aplicar sobre los 10.000 iniciales, sino que se me van a aplicar sobre 12.000. Los 10.000 iniciales más los 2.000 que gané en el primer año. Por lo tanto, sería un 20% de 12.000, dándome un resultado final de 14.400 euros, o lo que es lo mismo, en el segundo año yo ganaría 2.400 euros. Y en el tercer año exactamente lo mismo, sería un 20% sobre 14.400, dándome un capital final de 17.280 euros. ¿Qué significa esto? Que si realmente invertimos a largo plazo y continuamos invirtiendo año tras año, este capital va a hacer un efecto de bola de nieve y se va a ir acumulando, haciéndose cada vez más y más grande. De ahí la importancia de empezar a invertir lo antes posible para de esta forma, gracias al interés compuesto, obtener la libertad financiera lo más rápido posible. Dicho esto, si quieres invertir tu dinero en bolsa de forma activa, suscríbete al canal, porque en los próximos vídeos te voy a enseñar los brokers que vamos a utilizar, qué herramientas vamos a necesitar para poder invertir y los diferentes tipos de análisis que vamos a utilizar. Y en el caso de que quieras invertir de forma pasiva, es decir, meter tu dinero en un activo financiero, ya sea de golpe o mes a mes, y no tener que preocuparte de él mientras te va generando una rentabilidad positiva, háblame por privado en Instagram, @larentaeconomía, y te podré aconsejar sobre en qué activos financieros puedes invertir. Nos vemos en el próximo vídeo.